Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 6 de enero del año 2025 en este espacio, este escenario llamado Jurídica Sandra Yaya. El tema central que vamos a tratar ahora aquí se trata de una pregunta que los colombianos nos estaríamos haciendo en este momento. Una pregunta que los colombianos estamos haciendo en este momento es, primero, ¿quiénes son esos concesionarios privados que tienen el negocio de los peajes? ¿Quiénes? Bueno, pues aquí acontece que los concesionarios que tienen ese negocio de los peajes, que son empresas privadas, entre ellos el primero, con un capital más fuerte, digámoslo así, con más poder, es Odinsa. ¿Quién es el presidente de Odinsa? El señor Jorge Mario Velázquez Jaramillo. Este es el señor, los voy a presentar, este es el señor, aquí lo pueden ver, Jorge Mario Velázquez Jaramillo. Este es el presidente actual de Odinsa, la empresa que maneja los peajes en Colombia. Uno de esos contratistas. Pero, ¿cómo se denomina este contratista? Es un mega contratista. Tiene todo montado de tal manera que tenga dinero por parte de los peajes, que tenga dinero por parte de lo que es la construcción de las vías. Entonces, nosotros los colombianos nos hacemos una pregunta. Si tanto dinero ellos recogen en peajes, que no es poquito, son billones, ¿por qué razón Colombia, siendo uno de los países que tiene más peajes, uno de los países que paga más caro los peajes, tiene sus vías vueltas flecos? A cualquier lugar de Colombia que nosotros queramos conducirnos, las vías están muchas veces deterioradas, abandonadas, otras vías están prácticamente en una situación que lamentablemente y de manera digamos en la parte del geo, digámoslo así, que es la parte de la tierra, hay hundimientos presentes en las carreteras, accidentes geológicos en las carreteras, de pronto poca iluminación en las carreteras, de pronto muy disminuido el control de seguridad en las carreteras. Las carreteras como tal, en ciertas zonas se puede andar rápido, pero en otras zonas no. Si en estas carreteras de Colombia conducen muchos camioneros, sus vehículos grandes de carga, las estructuras o bases de estas superficies de que están hechas las carreteras deberían ser óptimas para la cantidad de dinero que recogen estos grupos empresariales, como entre ellos este grupo al cual pertenece el señor Jorge Mario Velázquez Jaramillo. Debe ser un tremendo uribista de cabezas hasta los pies del grupo Sura, del grupo Argos. Tal vez lo saben, la gente tal vez no lo sabe. Pero sí les quiero contar a ustedes una cosa muy importante que investigué, que debería de investigarlo también Noticias Caracol, RCN, Revista Semana, pero no lo hacen. Les dejo este pequeño detalle de las personas que están en este momento en la junta directiva de Odinsa. Jorge Mario Velázquez Jaramillo, presidente de Grupo Argos S.A. Alejandro Piedrahíta Borrero, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo Argos S.A. Rafael Olivella Vives, vicepresidente de Talento y Asuntos Corporativos Grupo Argos S.A. María Luisa Mesa Zuleta, abogada socia Humberto Mesa González y Asociados. Miguel Piedrahíta Soto, inversionista Piso SAS. Estos son los personajes que componen la junta directiva de Odinsa, con la que tiene que tratar el presidente de la República, Gustavo Petro, y la ministra de Transportes, María Constanza García. Entonces, una pregunta que nos hacemos los colombianos es que si conocemos en detalle que ellos son los que tienen ese negocio de los peajes y es bastante grande, que mueven una cantidad de dinero, digamos, en un día el movimiento puede ser impresionante. En un solo día pueden circular
aproximadamente más de 150.000 vehículos, digámoslo, en el país, ¿sí? Y dependiendo de los tiempos en que hay días de fiesta y todo eso, cuando tiene el tiempo la gente de poder salir de sus casas hacia esos lugares, pues obviamente va a ser mayor el número de vehículos que pasan por esos sitios y que tienen que pagar tanta cantidad. Ya vimos en el anterior video cómo es el manejo de la calculadora de peajes en Colombia, ¿no es cierto? Y nos dimos cuenta cómo es el manejo de la gasolina y cómo es el manejo de los peajes. Ahora miremos cómo es la situación del dinero que recibe esta junta y que toda esa cantidad de dinero que recibe la junta debería estar destinado para mejorar notablemente las vidas de Colombia, pero no es así. Vamos a mirar un punto muy importante que nos arroja el ChatGPT dependiendo de la pregunta que nosotros hacemos. La pregunta es, ¿a cuánto dinero puede ascender las multas que tienen amarradas en esos contratos que duran entre 30 y 40 años, de los cuales si el gobierno llegara a hacer una mala ejecución o llegara a incumplir, sobrevienen esas multas severas que al final y cuentas, quien va a terminar pagando el valor de esas multas no es el Estado, es el pueblo colombiano el que las va a pagar? ¿Cómo? A través de los impuestos, reduciendo notablemente el capital que tendríamos nosotros para ejecutarlo en proyectos sociales, en proyectos que tienen que ver con la salud, con la educación, con la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, por esta razón, es bueno poner en detalle minucioso al colombiano y a la colombiana para que se den cuenta cómo son las cosas aquí en Colombia, cómo funcionan. Siendo nosotros un país con el mayor número de peajes en el mundo, y siendo uno de los países que esos peajes son los más costosos, que se supone que esos peajes deberían ser utilizados para mejorar las carreteras de Colombia, para mejorar la seguridad de Colombia, para mejorar, digamos, un ejemplo, que entre un peaje y otro peaje es indispensable y requerible que exista un pequeño centro médico o un hospital con un nivel 3 o 4 o 5. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe, el viajero va en su vehículo y lamentablemente su carro puede fallar, puede ser asaltado si no hay seguridad, ¿no es cierto? O uno de los pasajeros puede sufrir en ese momento una enfermedad terrible o un ataque cardíaco al corazón, qué sé yo, o una mujer viaja y está a punto de parir. Es necesario que el tiempo, o sea, entre un peaje y otro peaje debería obligatoriamente existir un edificio, un hospital que preste esos servicios médicos. Importante, mire cómo son las cosas. Si somos el país que tenemos más peajes, el país que tenemos nuestros peajes más costosos, por la misma razón, estos personajes de esa junta o DINSA deberían de pensar más allá de que los colombianos, si vamos a viajar, merecemos, por lo que estamos pagando, merecemos tener mejores carreteras, merecemos tener mejores puentes, merecemos tener una mejor situación de seguridad. No la seguridad que nos brindó el señor Uribe, seguridad democrática, según el señor Uribe, que lo único que hacía era matar jóvenes inocentes. No, aquí la seguridad representa inteligencia, y esa inteligencia viene de las fuerzas militares de Colombia. Las fuerzas militares de Colombia tienen la posibilidad de que con su logística y con todo lo que ellos manejan, de existir personas que en las carreteras de Colombia estén ahí latentes para poder estar prestantes a la necesidad que tiene un viajero en ese momento, viajando de un lugar a otro, en este caso, como lo vemos acá. Pero también es importante que entre un sitio donde hay un peaje y otro sitio donde hay un peaje, entonces yo digo una cosa, si entre un peaje y otro peaje, estamos hablando de 30 kilómetros, por lo menos debería existir un centro médico, debería existir un restaurante, ¿sí? Debería existir un puesto de comando unificado para reportar las cosas. Eso debería existir. Si eso existe en otros países, debería existir eso en Colombia. Las cámaras también son muy importantes. Todo lo que tiene que ver con las cámaras también es importante. Es decir, si vemos que nuestro país tiene el mayor número de peajes, debe ser mucho más óptimo lo que esta gente que son
empresas privadas deberían ofrecer. Ahora bien, vemos lo siguiente. En los contratos de concesión vial en Colombia, las multas por incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión de peajes y otros aspectos operativos se calculan en la función de salarios mínimos mensuales legales vigentes. Aunque las sanciones específicas pueden variar según el contrato y la naturaleza del incumplimiento, a continuación se presentan algunas multas comunes establecidas en contratos de concesión similares. Vamos a mirar, por ejemplo, si hay un cobro excesivo de peajes. Vamos a mirar que algunos ya, como Peaje Andes, los Andes, ya hizo un notorio incremento que no está estipulado dentro de lo que se decretó en el IPC del país al empezar este año, que es el 3 punto algo por ciento. Y ellos vienen y lo suben al 24%. Esto es tremendo. Con razón la gente salta, con razón la gente critica, porque lo que están haciendo no es lo correcto. Esto es un vil atraco al turista, un vil atraco al viajero que tiene que pasar de un departamento a otro departamento y que por esta situación de los peajes tiene que pagarlos. Entonces nosotros para pasar de un lado a otro tenemos que pagar la regalada gana que ellos estipulan. No debería ser eso así, debería ser más controlado. Entonces dice así: si el concesionario cobra tarifas superiores a las autorizadas, se puede imponer una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes por cada día en que se haya realizado el cobro indebido. Esto debe de saberlo Odisa, me imagino. El gobierno lo está diciendo claramente, lo debe de saber. El contrato está regido. Ahora, los colombianos debemos también prepararnos mucho en este tema, no pasarlo de agache, no pasarlo de brocha, sino debemos prepararnos y entenderlo, para así poder el entender, decir, hombre, las cosas se deben manejar de esta forma. Pero si nosotros desconocemos las cosas, ¿cómo creen ustedes que podemos luchar contra una mafia, contra un poder económico que lo único que busca es llenar día por día sus arcas de riqueza, pero a cambio al pueblo que le da? Miserias. El pueblo recibe miserias, lamentablemente. Con el gobierno de Gustavo Petro ha logrado salir de la pobreza unos cuantos, pero hace falta todavía mucho trabajo por hacer. Entonces, vamos a otro punto. Incumplimiento en la entrega del plan de obras. Oigan a esto, incumplimiento en el plan de la entrega de obras. Revisemos lo que pasó con el puente Chirajara, un puente que se necesitaba para que las personas pudieran cruzar de ese puente de un lugar a otro lugar, porque pues, no lo pueden hacer de otra manera sino a través del puente. Y se demoraron harto tiempo en cumplir con esa obra. Ahí debería existir una multa bastante considerable para esa gente porque no lo hicieron. ¿Ve? Entonces, todas estas cosas están ocultas. La gente poco sabe de eso. Y es importante sacarlas a la luz para que la gente pues en ese punto se entere. Si no se enteran, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces dice, no presentar el plan de obras en los plazos y condiciones establecidos puede resultar en una multa de 20 salarios mínimos legales vigentes por cada día que se retrasen en ello. ¿Cuánta plata creen ustedes que esta gente nos debe al pueblo colombiano en materia de estas dos primeras? El alza de los peajes indebidamente y el incumplimiento en el plan de obras cuando una carretera necesita ser reparada, reparchada, arreglada, etc. Nunca falta que la naturaleza volque un adul y llene la carretera con una cantidad de tierra y como la gente queda atrapada ni para acá ni para allá, como muchas veces pasa cuando uno viaja a Villavicencio o cuando uno viaja a otros lugares donde hay mucho de eso. Esas son cosas que ellos deberían de prever. Eso es lo que nosotros denominamos estar al frente del plan de obras, una contingencia total para que esto no suceda en el futuro, en que un viajero que va de un lugar a otro quede atrapado por estas circunstancias. Y son 20 salarios mínimos legales vigentes por cada día de retraso. Otro, incumplimiento de obligaciones ambientales. Fallar en las obligaciones ambientales puede resultar en una multa diaria de 15 salarios mínimos legales vigentes por cada día de incumplimiento. Las obligaciones ambientales como informar, por ejemplo, sobre ciertas zonas que están en peligro,
por el tiempo del calor, que aquellos parques que de pronto sin querer se incendian, o por ejemplo, que hay ciertas empresas que están haciendo trabajos especiales y de pronto tienen que detonar o algo, o alguna cosa. Bueno, todo eso, o sea, vienen muchas cosas a la cabeza de uno, pero lo cierto es que ellos deben estar al frente de esa parte de las obligaciones ambientales. Y el hecho de incumplirlas representa que ellos diariamente, por cada día que incumplan, deberán pagar 15 salarios mínimos legales vigentes. Así que aquí la cosa no está como lo está pintando la señora María Fernanda Cabal o como cualquier otro de la derecha. Aquí la cuestión es que el gobierno está intentando, con base en el conocimiento, mejorar las situaciones, favorecer al pueblo en materia de que esos peajes o continúan ahí, pero el plan de obras debe mejorar, debe haber una regulación en el cobro de los peajes, dependiendo de las vías como están, porque si una vía está en deterioro, ¿por qué el colombiano tiene que pagar tanto dinero cuando adelante de ese peaje la carretera está mal y por el tiempo de invierno puede estar peor y hasta peligroso? Incumplimiento en la entrega de información. Eso es todavía más importante. Los medios de comunicación tradicionales deben tener la obligación de informar al pasajero, de informar al viajero, ¿sí?, de cómo están las carreteras en el país, para que puedan viajar con tranquilidad. Los turistas que vienen de otros países igualmente, y no solamente en el idioma español, sino en otros idiomas. Todo eso es importante. Yo pregunto, ¿será que Odisa en eso ha pensado? El grupo Argos, el grupo Sura, ¿en algún momento piensa en eso? Ellos solamente piensan en mirar cómo incrementar el valor de los peajes a lo que ellos quieran, porque son una empresa privada, pero no les importa para nada que el pueblo colombiano es el que está pagando eso con sus impuestos duramente, difícilmente, mientras ellos muy suavemente sus arcas de riqueza las llenan bien. Entonces, por ese incumplimiento de la entrega de información, dice, no proporcionar la información requerida al interventor o a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, puede acarrear una multa diaria de 7 salarios mínimos legales vigentes, diaria. Así que entre más se demoren, más grande es la multa. Incumplimiento en la constitución y fondeo de subcuentas. No establecer y financiar las subcuentas requeridas puede llevar a una multa diaria de 20 salarios mínimos legales vigentes. Incumplimiento en el cierre financiero. No lograr el cierre financiero en los plazos establecidos puede resultar en una multa diaria de 70 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, si las cuentas entre ellos no son supremamente claras y transparentes, entonces quiere decir que ahí hay robo. Aquí viene a entrar en función la Contraloría y la Procuraduría. Deben de entre el uno y el otro, como entes gubernamentales, revisar detenidamente todas estas cosas. Quiere decir que a estos concesionarios, ¿no es cierto?, estos concesionarios que nosotros tenemos acá, que son Odinsa, Concesión Vial Andina, ISA Intervial, entre otros, Invías, por ejemplo, todos ellos deben ser entidades que deben estar auditadas interna y externamente para revisar los dineros que ellos manejan, porque no son pocos dineros, son mucho dinero. Y rendir un informe al presidente de la República y el presidente de la República rendir un informe al pueblo colombiano para poderse enterar de lo que está pasando. Es importante destacar que el límite máximo total del valor de las multas puede ser impuestas al concesionario suele estar definido en el contrato. Por ejemplo, en algunos contratos este límite del 3.21% del valor total del contrato. Para obtener información específica sobre las multas establecidas en los contratos de Odinsa con el Estado colombiano sería necesario revisar los términos particulares de cada contrato de concesión, ya que las sanciones pueden variar según las condiciones acordadas en cada caso. Preguntamos, como esto existe entre 30 y 40 años, ahora imagínense ustedes, durante 30 o 40 años, ¿será que ellos no han incumplido? Ellos han cometido muchos errores
Y estos errores van a ser prácticamente el final de su negocio. Porque sucede que si se encuentra y se halla que ha habido incumplimiento en el cierre financiero, que ha habido incumplimiento en la entrega de la información, que ha habido incumplimiento en lo que tiene que ver con la obligación ambiental, en lo que tiene que ver con el avance de un plan de obras cuando algo pasa, o en el incumplimiento a la entrega de planes de obra, o en el incumplimiento en el cobro excesivo de peajes, entonces las sanciones vienen. Entonces, no siempre escuchemos solamente lo que dicen los políticos corruptos que, hombre, que todo es culpa del presidente Gustavo Petro, que alzó los precios de los peajes y que la gente ya no puede viajar y aquello y lo otro. Revisemos concretamente que cuando ellos alzan sus precios de sus peajes por encima de lo que establece el gobierno, ya están cayendo en un error monumental, están excediendo, están siendo excesivos en el cobro de los peajes, como lo que está pasando en Antioquia. Allí un 60% del peaje normalmente. Eso ya es un atraco. Hay que prestarle mucha atención al congresista, senador Fabián Díaz sobre el término de los peajes. Hay mucho tema allí para estudiar y enterarse profundamente de lo que está pasando ahí. Entonces ya sabemos, Odinsa es uno de ellos, es del grupo Sura y es del grupo Argos. Tanto Sura como Argos han tenido muchos problemas con el Estado porque ellos fueron muy afines y aliados de anteriores gobiernos como el de Uribe, como el de Duque, como el de Pastrana, como el de Gaviria, como el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, es tiempo de empezar a investigarnos profundamente. ¿Qué está pasando con el grupo Sura? ¿Qué está pasando con el grupo Argos? ¿Qué pasa con Odinsa? ¿Sí está Odinsa cumpliendo como debe ser? ¿Cuántos peajes tiene Odinsa en el momento? ¿Y a cuánto asciende lo que ellos recogen a diario en materia de peajes en este país? Esas son cosas importantes que los colombianos tenemos que saber. Va a tener que existir una cátedra especial en los colegios o en las universidades que diga aprender sobre todo lo que tiene que ver con Colombia. Debe existir una cátedra de eso. No sé si existe, no sé, pero sí es importante. Es como los abogados deben de tener ese conocimiento también, aun cuando no lo usen, pero deben de saberlo, porque es muy triste y además es indignante encontrar que los colombianos nos sacan el dinero de la manera más berraca y no decimos nunca nada, nos roban y nunca decimos nada. Grandes empresas como esta se hacen todos los días ricos, mientras tanto muchos de nosotros los colombianos y colombianas el día a día lo tenemos que batallar impresionantemente para obtener ingresos que ni siquiera superan un salario mínimo. Pensemos en eso, por eso es tan importante. Aquí no se trata de adoctrinamientos ni nada de esas cosas, esto no es nada que ver con eso. Aquí se trata de que tengamos inteligencia y sabiduría para entender que el pueblo colombiano debe aprender a elegir las personas que van a estar en el Congreso. No queremos en el Congreso no queremos en el Congreso lobistas que están a favor de los ricos. Queremos congresistas, personas que tengan la capacidad para construir proyectos de ley. Pero para construir proyectos de ley tienen que tener firmeza en sus conocimientos y empoderamiento con base en los temas del país. No es simplemente por ahí lo que le cuenta A, B o C, sino es investigar. Por eso es que el presidente de la República le echa mucha mano a la inteligencia artificial, porque a través de la inteligencia artificial nosotros podemos tener mucho conocimiento y estaríamos cercas a saber muchas cosas de todo esto. ¿Ve? Cuando de pronto alguien alguna vez dijo, existe una calculadora para determinar los peajes en Colombia y saber de este lugar a este lugar cuánto nos vamos a gastar en gasolina y cuánto nos vamos a gastar en peajes? ¿Cuándo alguien dijo eso? En un noticiero de Caracol, en RCN,
en Revista Semana. ¿Cuándo alguien dijo eso? El colombiano, el país, ¿cuándo alguien dijo eso? Rara la gente que diga esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque no llegamos hasta allá en materia de ese conocimiento. Y por esa razón es que los pocos que logramos llegar, lo que estamos haciendo es una enorme pedagogía para el pueblo colombiano. ¿Que no la agradecerán? Sí, algún día habrá el agradecimiento, habrá el pago, no sé sí o no. Pero lo importante es que estamos haciendo una causa bastante titánica y patriótica de despertar a un resto de gente. Y este 2025 va a ser titánico y vamos a despertar mucha gente con un solo propósito, que en el 2026 tengamos el mejor Congreso del mundo para el pueblo y del pueblo y un buen gobernante para el pueblo y del Hola, pueblo. ¿qué tal, amigos y Amigos, amigas? amigas, Bueno, muchas gracias por tenemos haber algo visto muy este puntual video aquí y nos para vemos en el otro día de próximo hoy en este video. escenario Hasta Jurídica pronto. Sandra Yaya, este día 6 de enero del 2025. Aprender. Colombianos y